Buenas, Tony. Hola, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. bien. Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Muy Muy bien. bien. ¿Me oyes bien? Sí, sí, ¿Te oímos bien nosotros también? Un poquito. perfecto. ¿Tienes auriculares tú, Tony? No, no tienes, ¿no? Bueno, No, son de tipo casco. no, ya está, está bien, está Mm. bien. Por si te oímos un poco de lejos. Vale, me acerco. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes, te oímos bien. Bueno, Tony, ¿quién es Tony Román? Cuéntanos un poquito tu background, ¿eh? Sé que llevas ya más de 20 años de experiencia en la fisioterapia, pero cuéntanos quién es el background de Tony Román. Bueno, no sé si son 20, pero acabé la diplomatura. Yo soy diplomado en el año 2003. Diría son 17 17. años. 17 años. Pues soy fisioterapeuta, soy diplomado, estudié osteopatía y después estudié psiconeuroinmunología también. Y he trabajado, pues bueno, haciendo domicilios, trabajando en una clínica, en la clínica Platón, y ya hace años que trabajo por mi cuenta. Supongo que es el camino que más o menos hemos hecho todos. ¿Cómo te especializaste en ATM o por qué esa tendencia a especializarte en ATM, ¿no? Algo tan específico y Mm. algo tan... Bien, en ATM, digamos que contacté un poquito con el mundo de la temporomandibular en el último curso de la universidad, cuando me planteé hacer el trabajo de final de carrera. Pues me planteé por qué no hacerlo de la articulación temporomandibular. Básicamente, pues en esos momentos, en el 2003, realmente había muy poca gente que trabajara ese campo. Y después porque tenía un profesor, que era Juanjo García, es Juanjo García, al cual le agradezco el, el apoyo que en su momento me dio a la hora de facilitarme e introducirme en el mundo de la articulación temporomandibular. Con Juanjo, pues bueno, estuvimos unos cuantos años colaborando también con la clínica universitaria de odontología en la Universidad Internacional de Cataluña, que fue donde yo estudié también. Y fue a partir de aquí del trabajo final de carrera, formaciones posteriores en ATM, más el trabajo en la clínica odontológica universitaria, bueno, que me picó un poquito el gustillo del tema del ATM. Bueno, y hasta hoy, ¿no? Actualmente sé que eres docente de cursos privados de ATM, si no me Sí, equivoco. sí, a raíz de aquí pues empecé a dar formación también sobre disfunción craneomandibular. Empecé en el 2005, del 2005 al 2010 en la Universidad Internacional de Cataluña. A partir del 2010 pues dejé la formación universitaria y en el 2013 inicié la formación en la empresa Fisofocus de formación de temporomandibular en el ámbito privado. Y desde entonces hasta ahora. Mm. Bueno, yo he estado en tu clínica. ¿Cómo valoras todo el tema de objetivizar, ¿no? La evolución de ATM? Luego ya hablaremos un poco Mm. las evoluciones y experiencias, ¿no? En relación a la tecnología. Pero ¿cómo valoras objetivamente la evolución de ATM o cómo es tu anamnesis o cómo es tu trabajo? Sí, a ver, la... ¿Haces electromiografía o valoras con Sí, otros? desde el año pasado que empecé a utilizar electromiografía, pues sí que me es de interés, sobre todo en pacientes bruxistas y pacientes con dolor orofacial, a ver cuál es el estado muscular, tanto a nivel cervical como a nivel mandibular. Con lo cual, la valoración electromiográfica me es especialmente interesante en este aspecto. Sí, sí. Es una vía también de objetivización, ¿no? Estamos en una fase en la cual contra mayores factores objetivables tengas en consulta, también en principio más atinarás, por decirlo, ¿no? En el tratamiento. Ah, Para la gente que no está al menos habituada, sobre seguro, vas un poquito más. sí. Para la gente que no está habituada o no tiene tanta noción, ¿qué población padece alguna disfunción en ATM? O, A nivel de prevalencia, sí. importante, te diría, es muy variable en relación a estudios que miras, pero cerca del 30% de la población.
Tenga el 30% de la población. Según estudios, entre el 25 y 30% de la población dolor orofacial, ¿eh? Hablo. Puede ser por causa bruxista o por otras múltiples causas, ¿no? Bueno, el tema es complejo porque el dolor facial abarca dolor a nivel cervical alto, craneal y facial también. Con lo cual el ámbito es amplio, el concepto es amplio. Cuando hablamos de disfunción craneomandibular nos centramos exclusivamente en el área de la articulación temporomandibular. Son conceptos diferentes. Entonces, sí. Recuerdo antes de conocernos, bueno, durante el proceso de conocernos, ¿no? Tu énfasis o tu interés por la relación o correlación que hay en ciertas disfunciones de ATM en la calidad del sueño, ¿cierto? O algo así, recuerdo que me Sí, comentaste al principio. claro, para mí en parte inicialmente el control o la mejora del sueño en un paciente es especialmente importante. Ya no solo con la importancia que tiene en relación al dolor del paciente, sino también en relación a lo que implica dentro del ámbito, por ejemplo, del bruxismo como afectación, ¿no? Es uno de los factores secundarios importantes. La alteración del sueño, sobre todo en ese proceso de impasse entre la fase REM y la fase no REM, que se llama respuesta al despertar, esta alteración es especialmente importante. Con lo cual, más allá de buscar modelos que inicialmente es lo que buscaba, modelos epigenéticos para poder mejorar esta fase del sueño, me sorprendió bastante el proceso que se podía conseguir con NESA en este aspecto, ¿no? Este sistema en el cual podríamos mejorar la calidad del sueño del paciente. Y la pregunta mía que me hice en su momento es, ¿qué implicaba esto en relación a los pacientes con dolor facial de carácter miálgico que fuera secundario a acciones buxógenas? Em, Cuéntanos cómo conociste Nessa, Tony. Nesa lo conocí, pues mira, te diré hace un par de años lo conocí, hace un par de años a través de un compañero, un fisioterapeuta de Granollers, Ferran Seco, porque básicamente en este ámbito, en el ámbito del dolor facial, sobre todo me interesaba cómo poder paliar las alteraciones, sobre todo en el bruxismo, las alteraciones del sueño. Y él me comentó el sistema NESA, ¿no? Como todo en este mundo, fui bastante reacio, sobre todo al principio, debido al desconocimiento del sistema. Obviamente yo busco las cosas y en ese momento pues no se encontraba por ningún lado. Con lo cual, pues tampoco le di demasiada importancia en su momento, con lo cual quedó aquello en stand-by durante un tiempo de 2 años casi. Sí, sí. Bueno, tienes experiencia con la tecnología desde septiembre, quiero recordar, finales de Sí, agosto, principios de septiembre. sí. Cuéntanos cómo fue tu primer impasse, tu primera impresión al trabajar con la tecnología, tus primeros casos. Sí, mira, yo inicialmente supongo que voy siguiendo la evolución de todos, ¿no? En el aspecto de que, claro, yo empecé a utilizar el aparato un poquito dentro de un ámbito de experimentación, de prueba, ponía programas sueltos a pacientes o combinaba programas en relación a lo que yo podía plantearme que podía ser correcto, ¿no? Ah, Entonces, ¿hacías dime. valoraciones previas? Tú que eres tan... Sí, 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 sí. Sí, valoraba previamente al paciente y a partir de aquí, pues a través pues bueno, de intentar probar, pues probaba un programa, probaba otro, etc. Iba un poquito. Y lo hacía siempre de forma pasiva, porque sobre todo a nivel inicial quería ver qué cambios generaban esa en el paciente sin que yo Sin hacer estuviera osteopatía o sin no, hacer, o sea, sin haber ningún tipo de vinculación con tratamientos que yo hacía, ¿no? Y bueno, me sorprendieron varias cosas, sobre todo en el tema del sueño de pacientes, a nivel peristaltismo también, me sorprendió en pacientes que tenían problemas de restreñimiento, que mejoraron este aspecto.
me sorprendió varias cosas de forma positiva. También me daba contra la pared a veces en el tema, sobre todo, de buscar cosas un poquito más amplias, por el hecho seguramente del desconocimiento del funcionamiento del aparato real, ¿vale? Que hasta que no he hecho el experto, básicamente pues he ido trasteando. Sí que ha sido justo previo al trabajo o sea, previo al COVID-19, que ya llevaba pues casi un mes trabajando conjuntamente con la terapia manual. Ujú. Sí, ¿Quieres contar, ya empecé a trabajar de forma activa en este aspecto. quieres contar algunos casos clínicos que hayas tenido, alguno en ATM, a otros en otros Hmm. casos? Bueno, tu clínica osteodinámica en Barcelona lleváis más de 7 o 8 años, ¿no? La clínica ya. Sí, desde el 2013. Y veis un abanico generalizado de pacientes, ¿no? Sí, somos tres compañeros que lo que hacemos es trabajar de forma interdisciplinar. Cada uno de nosotros tiene áreas diferentes de abordaje. Todos somos fisioterapeutas, pero mi otro compañero Samuel es osteópata, es kinesiólogo, mi otro compañero Manu es podólogo, ¿vale? Con lo cual, más o menos hay Hay variedad. hay variedad, ¿no? Entonces, sí, más o menos tenemos variedad de pacientes. En este aspecto, ya te digo, o sea, el trabajo propiamente con NESA que yo he desarrollado se ciñe desde básicamente septiembre, el trabajo propiamente con pacientes, y me sorprendió mucho una chica que es una chica que tiene fatiga crónica, tiene fibromialgia, diagnosticada de fatiga crónica de fibromialgia, y planteamos la posibilidad de mejorar porque tenía muchos problemas para dormir, tenía problemas de insomnio, se despertaba por las noches y después también se levantaba demasiado pronto, también por las mañanas, a las 5:30, 6 de la mañana ya estaba despierta, cuando no le era especialmente necesario, ¿no? Y planteamos el poder hacer el trabajo con esa, a ver qué tal, a ver que si variábamos esta cadencia, ¿no? de falta o alteración del sueño. Y lo hicimos durante 10 sesiones. Estuvimos trabajando durante 10 sesiones. Uh, Estuvimos combinando las primeras sesiones programa 1 y programa 7 y después combinaba programa 6 y programa 7 también. A nivel central. Sí, sí, sí. El 6 para el dolor, para el tema de la Ujú. fibromialgia y el 7 a nivel general de todo. ¿Cómo fue la evolución del paciente? ¿Cuándo empezó a haber algún cambio en sus síntomas? ¿O Cambios. cuándo Hacíamos reevaluabas tú? No sí, sé si hiciste en la anamnesis un test previo, un test posterior, no sé. hmm, test de Pittsburgh, básicamente. Pero bueno, inicialmente este ¿En paciente qué consiste el test de Pittsburgh para los que no lo conocen? el test de Pittsburgh es un test de las alteraciones del sueño. Hay diferentes preguntas que el paciente te va respondiendo y a partir de aquí pues sacas una serie de valoraciones, ¿no? Entonces, con esta paciente, básicamente el problema que tuvimos después de 10 sesiones es que ella me pidió que cambiáramos el patrón de trabajo. Básicamente porque había empezado a tener un problema y es que los fines de semana se levantaba a las 10 de la mañana, cosa que no lo había hecho nunca, y cuando me lo dijo, ese mismo día se había dormido y casi había llegado tarde al trabajo, cosa que tampoco lo había pasado nunca. O sea que, por un lado, bastante interesante, ¿vale? Pero por otro tampoco le queríamos generar una ansiedad a la paciente, porque ahora el problema que teníamos era la ansiedad de que no controlaba el hecho de si se dormía o no se dormía, ¿no? Con lo cual esto me sorprendió bastante. Esta paciente que en principio tenía problemas importantes y que los planteaba desde siempre a generar este cambio tan drástico en 10 sesiones. Sí, sí. En casos de ATM, Hmm. ¿cómo ves el patrón de evolución con esa? ¿Qué protocolo utilizas? ¿Qué programas utilizas? Sí, de hecho estuve trabajando con una chica que es fisioterapeuta también y ella es bruxista y entonces estuvimos haciendo un patrón de trabajo en el cual
fue una cosa muy sencilla, en la cual, pues bueno, básicamente hicimos test de Pittsburgh y electromiografía, ¿sí? Y a partir de aquí, de primera... Dime. muy sencilla electromiografía. Sí, Sí, bueno, para ti que eres experto. no, hombre, no. Sí, sí. Entonces hicimos unas valoraciones iniciales en la primera visita, hicimos el test de Pittsburgh, hicimos electromiografía, o más o menos observamos datos, etc. E hicimos un patrón de 10 sesiones. También lo hice pasivo. ¿Por qué? Porque me interesaba básicamente ver qué pasaba, sin interferencias de técnicas cervicales manipulativas o técnicas temporomandibulares, ¿no? O miofaciales. Dime, dime. El electrodireccionador, preguntan si lo ponías a nivel central, a nivel local. El electrodo direccionador, como no era un problema de propiamente de dolor en la articulación temporomandibular, C6, C7 lo ponía a nivel Ujú. central, ¿vale? Lo ponía a nivel central. Ah, de momento como prueba porque lo hice en relación a los parámetros establecidos por vosotros. Seguramente me plantearé ascenderlo más arriba, a nivel de C3, C2 sobre todo, Ujú. en relación a lo que sería al nivel del complejo trigemino cervical, ¿vale? Pero esto ya lo iré probando luego. Ya te digo que me ha pillado el coronavirus a aquello en situación de prueba, como quien dice, ¿no? Ujú. Pero sí, lo hice inicialmente en relación a vuestra pauta, que era C6, C7. Sí, ¿Pudiste no, ver, pudiste ver evolución de alguno de los pacientes? ¿Has tenido sí, experiencia sí, desde en este septiembre? caso ya te digo, en esta paciente mejoró bastante también lo que es la calidad del sueño. Ujú. Y después, electromiográficamente, hubo una tendencia a reequilibrio de la actividad muscular, ¿sí? Ujú. También mejoró bastante el dolor orofacial, el dolor de carácter miálgico a nivel muscular y, De la y escala de fue 1 al 10, de la escala 1 al 10, para que se hagan un poco la idea a nivel de la escala de de dolor, dolor, de dolor. en ATM, sí. En una escala EVA, pues básicamente no me acuerdo ahora, pero diría que estaríamos sobre un 6-7 y bajamos igual a uno máximo 2. A nivel de dolor orofacial. Sí, 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 sí. Era de carácter miálgico, en este caso vinculado al bruxismo. El bruxismo no siempre tiene que dar dolor, en este caso sí que generaba dolor, cefalea sobre todo. ¿Vale? Sí que teníamos con esta chica uno de los problemas es que después de la utilización de Nesa tenía un poquito de dolor de cabeza. Ajá. Después de cosa que, por eso te decía que quería experimentar, quería modificar, es lo único que me he encontrado, pero después se le pasaba y súper bien. ¿Sí? ¿Cuánto le duraba el dolor de cabeza durante el día, durante la sesión? En principio depende, depende. Si no me equivoco, le podía haber durado, había sesiones que le podía durar nada, igual ese día, o igual puede estar un par de días un poco así. Sí. ¿Quieres contar algún caso clínico más que hayas tenido? Yo te voy a preguntar una cosa más en relación al tema del Mm. Bueno, bruxismo. de hecho, en este caso particular, el resultado fue bastante interesante porque más allá del dolor, lo que observé fue una normalización o una tendencia a la normalización de la actividad muscular. Me explico. El lado de afectación de dolor era el lado con menor tono muscular, más hipotónico, y a lo largo de las sesiones observamos cómo el lado hipotónico tendía a equilibrarse, se mantenía hipotónico también, pero sí que había un aumento o una equiparación de los tonos musculares. Sí, un elemento bastante interesante en este aspecto, teniendo en cuenta que no habíamos hecho ningún tipo de actividad paralela, que solo habíamos hecho para el trabajo de pautas de trabajo de ejercicio orofacial específico. No, no sé, te perdemos un poco, Tony, puede ser. Te estamos perdiendo un Sí, poco. yo a ti también.
Sí, Hola, no, yo tengo me conexión, ¿eh? oís? Sí, oírte sí, pero Sí, no, a nivel yo visual, también. a nivel visual te Bueno, perdemos un poquito. ¿Le oís bien a Tony? ¿Le oís bien? ¿me oís? Igual, ¿Sí? igual los niños te están robando la wifi. Ah, pues no lo sé. Igual, Pues, igual tus hijos te están robando la wifi. pues igual. Sí. Eh, ¿Me veis o ¿Le no? oís bien a Ahora. Tony? Regular. Igual Tony, salte y vuélvete a conectar. Regular. Se Sí, sí, corta. sal, Tony, y vuelve a conectarte. Un En esta ocasión no soy yo. Ayer con el doctor y con la doctora se cortaba toda la red. Ahí sí que fui yo el culpable. Hoy ya me he asegurado de que no nos roben más la wifi. Y hace 2 días lo mismo. Y por si acaso le he puesto a mi mujer que ni se le ocurra tampoco robar la wifi. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias, doctor. Gracias, Bernie, Camarasa. A todos por escucharnos. Esperamos que Tony vuelva a conectarse. Sí que es común, un poco lo que comentaba Tony, el tema de las primeras impresiones, ¿no? También lo comentó el doctor y la doctora, ¿no? Está el desconocimiento de la tecnología, por eso estamos haciendo toda esta actividad, pues para conocer y ver las experiencias de los compañeros. A ver, Tony, a ver. Mm, Tony, ¿ha entrado Tony? No ha entrado Tony, ¿verdad? Bueno, es Julio. ¿Me oís bien a mí? ¿Me oís? A mí sí, ¿verdad? Vale, genial. No, gracias por estar, gracias, camarasa, que sé que has estado en todas las entrevistas. Tony, yo lo conocí hace un año y medio o así, y bueno, hasta que como le satisfació la fisiología explicada en base a su análisis, ¿no? Que él es muy bibliográfico y muy de entender la fisiología, pues empezó en septiembre. Envía una solicitud para estar en directo. No, Tony, a ver, con, esperando a Tony. A ver, Tony. Tony, Hola, ¿qué tal? ¿Me veis mejor ahora ahora? sí, ahora ¿Sí? sí. Te habían robado la Vale. wifi, ¿verdad? Sí, un poquillo. Muy bien, muy bien. Que estábamos en este caso, ¿no? Que Sí, comentabas que había mejorado de la hipotonía de un lado al otro. sí, bueno, había una tendencia al equilibrio. Mantenía una cierta hipotonía en el lado izquierdo, pero sí que había una mejora de tono muscular compensatorio. Había una compensación de los dos lados. Había disminuido en el lado derecho el tono muscular y había aumentado en el lado izquierdo. Todo y que se mantenía hipotónico. Lo curioso es eso, que el dolor había prácticamente desaparecido. Y es una relación bastante interesante porque fue un elemento pasivo en el cual no se hizo un trabajo específico a nivel miofacial, por ejemplo, en el ámbito muscular, ni se hizo ningún tipo de trabajo cervical o temporomandibular. O sea, fue exclusivamente trabajo con esa. Te pregunta el doctor si cefalea tras tratamiento de bruxismo, miraron tensión arterial. No, no la miramos. No miramos la tensión arterial. No, no la miramos. De hecho, planteamos que era una característica a veces que podría ser un poquito de secuela de tratamiento de NESA. Ujú.
Dentro de los tratamientos, supongo, que has tenido de bruxismo, Ujú. eh, has visto un patrón de mejora en este tipo de pacientes que has ido tratando tú? ¿Has visto algunos que sí, otros que no? Un poco qué denominador común Mm. de evolución has visto. Claro, el planteamiento como mejora, ya te digo que sí. El bruxismo es un elemento muy complejo, es especialmente complejo ya a nivel fisiológico, ya sea a nivel de funcionamiento, cómo se desencadena y muchas veces no tiene la resolución. Muchas veces lo que hacemos es paliar sintomatología, no tratarlo Ujú, específicamente, ¿no? Entonces, también depende de qué parámetros. Hay que hacer un buen estudio del paciente para observar bien a nivel de por qué el paciente es bruxista. Más que nada porque hay elementos, por ejemplo, pacientes que toman inhibidores de la serotonina, antidepresivos, son pacientes que tienden a ser bruxistas propiamente por el antidepresivo, por el fármaco. Entonces, ujú, claro, si yo tomo un antidepresivo que hace que yo sea bruxista por la vía dopaminérgica, ¿vale? Pues yo creo que la resolución con esa no será la adecuada en tanto en cuanto el factor causal es el fármaco. No sé si me ujú. explico. Sí, sí, Entonces, sí, sí. hay que tener en cuenta muy bien qué factores se trabajan y qué paciente tiene más tendencia a evolucionar de forma positiva o no. Con esa lo que estoy viendo es que es un gran Ujú, complemento, por eso lo empecé a trabajar de forma conjunta, porque puede ser un elemento bastante interesante, bastante importante para complementar otros tipos de tratamiento. ujú. Ah, yo creo que será la finalidad final. ¿Eh? Sí, yo en base a tu experiencia, sé que es limitada desde septiembre, quería Hmm, preguntarte si habías visto, no sé si en las félulas creo que se llaman, ¿no? De los pacientes tuyos sí, bruxistas, o si en el tema de la disfunción del sueño, o si veías que el tema de las un férulas no me fijo mucho, ¿eh? no, no te No, fijaste, ¿no? porque básicamente su función es mantener la dimensión vertical, evitar el limado de dientes, pero no van a solucionar nada del bruxismo las férulas. ¿Vale? Tampoco he tenido la prueba suficiente de tiempo para ver si el paciente llega a reducir el desgaste Ujú, en la férula. De todas formas, también hemos hablado que el bruxismo no siempre implica apretar y rasgar los dientes. ¿Eh? Hay bruxismo sin contacto dental, con lo ujú. cual es un elemento que tampoco nos podemos fiar demasiado. El doctor te pregunta aquí, ¿es posible que la cefalea tras tratamiento en esa y mejora del bruxismo pueda ser fenómeno de readaptación del movimiento respiratorio primario? Ostras. Ah, claro, aquí tenemos un tema complicado en el aspecto de la fisiología, ¿no? Primero entender el tema del movimiento respiratorio primario, por dónde van los tiros, y después ver el trabajo de mesa. No creo que vayan por las mismas líneas de trabajo. Yo creo que en esa trabaja más a nivel de neuromodulación y seguramente puede ser el tema del dolor de cabeza, puede ser secundario a alteraciones de la propia neuromodulación, de variaciones a nivel de neurotransmisores o tendencia de bajada de la tensión arterial, como bien decía. Pero Ujú. no veo. Habría que estudiarlo, ¿no? Sí, claro, es que no tenemos los estudios en relación al movimiento respiratorio primario son pocos y no se especifican especialmente muchas cosas y en relación a NESA también falta bastante investigación que inicialmente y yo estoy esperando con candeletas también investigaciones que se están haciendo y que se están yendo bastante bien con NESA. ¿Vale? Entonces, pues bueno, no sé qué decirte si hacer una equiparación o no en relación al movimiento respiratorio primario con la cefalea derivada danesa, no lo sé.
Te voy a dar otra y luego voy a continuar yo con la entrevista. Para un bruxismo Sí. de vigilia asociado a a la adrenalina, ¿crees que sería la indicación? Te pregunta Centro Médico Terapéutico. Un bruxismo de vigilia, ¿vale? El bruxismo de vigilia, es decir, el bruxismo diurno, está más vinculado ¿Vale? sí, a situaciones de estrés, alteraciones del eje HPA o situaciones más vinculadas al ámbito biopsicosocial. Sí, de hecho, a día de hoy podríamos diferenciar entre los dos tipos de bruxismo, o sea, bruxismo diurno y bruxismo, bueno, más que nocturno, del sueño, ¿sí? Y el bruxismo diurno sí que tiene una relación clave con el ambiente psicoemocional del paciente, el bruxismo diurno. No tanto se ha observado en el bruxismo nocturno, que tiene otros parámetros, ¿sí? Más a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en el tema del bruxismo diurno sería muy interesante el control de estos parámetros psicosociales del paciente. Seguramente aquí deberíamos hablar del programa 8 también como un elemento clave en este tipo de bruxismo. ¿Sí? Es un elemento a trabajar y experimentar. Es importante este aspecto, entender que el bruxismo nocturno funciona por vías diferentes al bruxismo diurno. ¿Sí? Bueno, ¿Qué, bruxismo qué, de sueño. las clínicas que no tratan ATM, pero tienen pacientes con problemas en ATM, ¿qué qué implicaciones tendría o qué implicaciones tiene sobre el paciente mejorar el bruxismo dentro de este componente, ¿no? ¿Cómo lo detecta una clínica o cómo lo incluyes? Tú porque estás especializado, lo incluyes en la anamnesis. ¿Cómo cómo Ya, orientarías a una clínica? Cuando ya las, comento las... que sí, el bruxismo es especialmente complejo. Es decir, el bruxismo puede ser totalmente asintomático. Yo puedo tener una persona bruxista que sea asintomática, sin que tenga especiales afectaciones de miofasciales o orofaciales. O puedo tener un paciente bruxista con dolor orofacial vinculado a afectaciones miálgicas, ¿no? Afectaciones de la musculatura oclusal. Y ya hemos comentado que el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno tienen seguramente vías de interacción diferenciadas. Con lo cual, muchas veces el bruxista diurno no tiene por qué tener bruxismo durante el sueño y a la inversa. ¿Sí? Con lo cual, ya hay diferentes elementos. El bruxismo nocturno es complicado, es especialmente complicado. De hecho, hoy me parece que colgué un post, bueno, me parece no, colgué un post este principio de semana en relación al bruxismo del sueño y tendríamos que hablar de conceptos tan complejos como los generadores centrales de patrones, que funcionan de forma independiente a estímulos sensoriales. Son especialmente complejos estos temas. Entonces, si un paciente es bruxista y tiene dolor derivado de la afectación miofascial cursada por el bruxismo, seguramente mejoraremos bastante en el caso del bruxismo del sueño, normalizando o mejorando su calidad del sueño en este aspecto, ¿sí? Si tiene problemas del sueño. Otra cosa es que hayan factores determinantes que sean perpetuadores, como puede ser la ingesta de cierta farmacología, neurolépticos, inhibidores de la serotonina, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Y en cambio, en un bruxista diurno, este paciente que bruxa durante el día en situaciones más complejas, más de estrés, más de ansiedad, ¿vale? Seguramente la vía de trabajo será más el trabajo de neuromodular todo su contexto psicosocial, ¿no? Sería un elemento clave. Tú que eres experto en la fisiología de ATM y ahora que has hecho el experto en esa y tienes ya más nociones de la fisiología en esa, ¿cuál sería tu teoría, ¿no? La tuya en particular, de cómo NESA, cómo la física de NESA puede ayudar en este proceso, en la recuperación de este proceso? Mira, por ejemplo, en el caso del bruxismo,
te diría que incluso le estoy dando vueltas estos días, porque ah, Hay tiempo. sí, 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 hay tiempo. No, básicamente porque sobre todo en el tema del bruxismo no hay un consenso de cuál es su etiología primaria, ¿no? Se sabe que el bruxismo tiene una afectación del sistema nervioso central, pero no se sabe cuál es su propia etiología. Yo creo que la neuromodulación del sistema autónomo es clave. Yo creo que es clave en este aspecto, la neuromodulación del sistema autónomo. Yo creo que es clave. ¿Por qué? Porque para nosotros es como una quimera, es poder acceder a áreas de abordaje y de trabajo que fuera de un ámbito químico, ¿no? Fuera de un ámbito farmacológico químico y que nosotros podemos trabajar y a la cual podemos acceder. Yo creo que esa puede ser la ventaja que nos puede dar NESA en relación a otros sistemas de neuromodulación que son interesantes también, que por ejemplo nosotros en nuestro centro utilizamos, pero que son invasivos. Entonces, el hecho de no ser invasivo, y yo me centro, si hay algún paciente por aquí sabe que yo trabajo bastante dentro del ámbito de la fisioterapia invasiva. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues bueno, el hecho de no generar sesiones tan agresivas o plantearme no tener que generar sesiones hasta cierto punto con la agresividad que puede tener la fisioterapia invasiva, pues ya es interesante y sobre todo el planteamiento de quimera, ¿no? De poder acceder a aquellos parámetros que son especialmente complejos sin una farmacología que genere una interacción a nivel de neuromodulación, a nivel de neurotransmisores. Sí, sí, yo creo que este es el tema importante. Y ya decía, lo interesante es cómo se aborda el dolor orofacial con esa, cómo se aborda la acción bruxógena es diferente. O sea, Ujú. dolor orofacial es un tema, bruxismo es otro, Bueno, y que has visto experiencias en sí, el dolor orofacial, en la mejora. claro. Ahí Y la estaríamos disfunción dentro de teorías del craneomandibular dolor. es otra. La disfunción craneomandibular es una afectación articular como podría ser una afectación en una rodilla. O sea, con lo cual Ujú. se ha ido, me parece un poco, ¿no? ¿Me veis? Sí, 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 se ha ¿Me cortado. ves ahí, Taro? Un segundo. Sí, vale, Sí, vale. sí, te Pues oímos, te por oímos. eso decía que son complejos diferenciados que están vinculados a un área concreta, ¿no? Pero que son aspectos diferentes. No vamos a abordar igual un dolor facial que un bruxismo, que una disfunción craneomandibular, que muchas veces se complementan, ¿eh? Pero que son afectaciones diferenciadas. En sistemas de feedback, bueno, ya hablábamos del cuerpo eléctrico, ¿no? De la Hmm, bioelectricidad en el experto, de que en esa ayuda a la sí, reorganización bioeléctrica. Dentro de este feedback que utilizas tú de la electromiografía, esos pequeños datos que has recorrido, luego hablaremos de proyectos de futuro, pero dentro de esos sí. datos, ¿qué has visto tú que sabes interpretar estos datos de electromiografía en relación a la actividad bioeléctrica en sistemas de feedback? No sé si Hmm. utilizas más como electroencefalografía u otros sistemas, pero en este en No, no, concreto. no. De hecho, te explico. El tema de iniciar el trabajo con NESA fue porque inicialmente el parámetro que yo tenía en mente era meterme en el mundo del biofeedback, es decir, del neurofeedback, básicamente, Ujú. y entrar dentro de lo que sería el trabajo con neurofeedback dentro del ámbito neurocientífico y después aprender un poquito lo que sería cómo interpretar los electroencefalogramas para obtener datos, ¿no? Que es un elemento interesante también a tener en cuenta. De momento me he quedado con NESA en relación a la mayor sencillez que esto implica, ¿no? Porque la interpretación de un electroencefalograma es complejo. Y en la electromiografía que registraste, ¿viste cambios bioeléctricos? Sí, 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 vi una tendencia a la simetría de trabajo. Es decir, inicialmente había una asimetría bastante clara entre el lado de afectación, entre el lado de dolor miofascial, que era el lado izquierdo, en relación al lado derecho, y lo que observamos fue una tendencia a la mejora de la actividad muscular en el lado afectado, mientras que en el lado no afectado
lo que había era una regulación de ese tono muscular con un descenso del trabajo. Es decir, una tendencia de reequilibrio. O sea, pasaba la fuerza de un lado, se equilibraba hacia el otro. ¿Sí? Todo y con eso manteníamos una cierta hipotonía, pero en el lado izquierdo. Pero con ese pequeño reequilibrio dentro del ámbito del tono muscular, también se observó una disminución del dolor. ¿Quieres contar algún otro caso clínico? Has compartido uno de síndrome de sensibilidad central, otro de orofacial. ¿Quieres compartir alguna experiencia clínica así a destacar para la gente que te De está hecho, escuchando? me quedé a medias, estaba trabajando con un paciente politraumático de una pierna y iniciamos trabajo con NESA, primero de forma pasiva, unas cuantas sesiones. Fue relativamente bien en el aspecto del dolor y ahora justo iniciamos todo el trabajo combinado para mejorar lo que es la movilidad y la normalidad de la marcha en este ámbito, y lo hemos estado trabajando conjuntamente con terapia manual para mejorar todo el ámbito de flexo-extensión de tobillo y poder mejorar el ángulo de flexión de tobillo, el ángulo de flexión dorsal. Y nos quedamos ahí justo el día 13 de marzo, ahí a medias. Sí, sí. ¿Con qué evalúas el dolor, Tony? ¿Escalas de EVA? ¿Con qué evalúas? ¿El dolor de qué? Del paciente. ¿Con qué Ya. evalúas el dolor? Te preguntan. Si la evaluación del dolor es del ámbito craneomandibular y es crónico, pues tenemos la escala de dolor crónico-mandibular. Y si no, pues voy valorando a través de escala EVA normalmente. Ujú. Em, Tú que has estado en el experto de NESA, ¿qué te ha aportado este experto y qué deberíamos de mejorar en cómputo general NESA en general, ya sea del dispositivo, de Sí. nosotros? A ver, en el experto en esa, básicamente lo que se me clarificaron fueron las ideas de la utilización del aparato y la utilización de los programas de forma combinada, y sobre todo el trabajo de Juan Muelo también me clarificó el trabajo combinado de NESA con terapia manual o con otros elementos terapéuticos que pueda tener, ya sea a nivel de radiofrecuencia, de indiva, o ya sea a nivel de trabajo conjunto, por ejemplo, con ondas de choque. ¿Sí? Ujú, Con lo cual me ha dado una visión mucho más amplia de lo que tenía, más allá de lo que es el abordaje exclusivamente pasivo, que puede estar bien en un momento concreto, pero yo creo que el abordaje más interesante seguramente será el abordaje activo por la capacidad que pueda tener de optimizar y de mejorar los tratamientos que nosotros hacemos de forma natural ya. ¿Y qué deberíamos de mejorar, Tony? Se debería, a nivel de estudios, se deberían Ujú. hacer estudios Estamos en ello. ya lo sé, soy consciente. Hacer estudios de cierta calidad, ¿vale? Para poder tener una base neurofisiológica bien específica, y a partir de aquí, pues yo creo que todo va correlativo. Es decir, con una buena clínica y unos buenos estudios de carácter científico, ¿vale? Tienes todo un sistema de abordaje bastante interesante. ¿Sí? Y yo creo que ANESA realmente el tema es que acaba de empezar, como quien dice, ¿vale? Y hay mucho hecho interesante, pero le queda mucho aún por hacer. Un universo por detrás. Tú que Efectivamente. eres de la vieja escuela y, bueno, colaboras también con muchos médicos, odontólogos, ¿qué les dirías que les aporta NESA? ¿Tú crees de terapia manual, de invasiva? En resumidas cuentas, ¿qué le aportaría el tratamiento integrador NESA?
dentro del ámbito odontológico o dentro No, del en el ámbito sanitario, el ámbito fisioterapia sanitario, o es medicina. lo que te decía, NESA permite acceder al paciente a partes o a estructuras del paciente que solo podemos acceder a nivel químico, ¿no? Ujú. Entonces, este aspecto de neuromodulación del sistema nervioso autónomo es una quimera La quimera. que sí, 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 claro, pues es cómo acceder, ¿no? Y si en esa podemos acceder, pues te da un gran qué a nivel de todo lo que puede modular el sistema nervioso autónomo dentro del ámbito visceral, ¿vale? O también cómo poder modular sobre todo aquello por lo cual el paciente te viene a consulta, que es el dolor, muchas veces, ¿no? O es un elemento especialmente importante. También dentro del ámbito de lo que sería el comportamiento del paciente a través del programa 8 que comentábamos antes, de los Los pacientes procesos con psicosomáticos. bruxismo. Sí. Ujú. Veo que el Centro Médico Terapéutico me comenta si sería interesante combinarlo con técnicas craneales. Es una de las cosas que yo me plantearía. Yo no soy especialista dentro del ámbito craneal, por eso te he comentado antes que desconocía la vinculación que podría tener el tema de NESA, pero yo creo que podría ser interesante ver qué pasa, observar qué pasa en la combinación de técnicas craneosacrales o con el tema de NESA por aquellos profesionales que trabajan dentro de este ámbito. Puede ser interesante, un trabajo colaborativo Sí, entre NESA y técnicas craneales interesantes. sí que hay profesionales que lo combinan. Por Sandra, la eso, doctora Sandra Guerra te pregunta si tienes experiencia con esclerosis múltiple. no, Ujú. no tengo experiencia con esclerosis múltiple. No, Tony, normalmente no trabajo con pacientes neuropáticos o de afectación neurológica. sí, neurológica. Em, Voy a dar pie a las preguntas. Quedan unos 8 o 9 minutos Vale. antes de acabar la entrevista. Sí que me gustaría preguntarte, tú que fuiste muy escéptico, ¿no? Una persona muy dura, muy Bueno, fisiológica al principio, ¿no? ¿Qué es lo que te convenció en esa? ¿Por qué te lanzaste a la piscina, ¿no? Fuiste de los primeros catalanes en disponer del dispositivo. ¿Por qué a nivel profesional, por qué te lanzaste? básicamente el hecho de probarlo yo y notar la experiencia de qué sensación tenía después de haber probado Nesa. Me acuerdo la primera vez que fue probarlo, después fuimos a comer y esto y tenía la sensación de estar englobado. Recuerdos de juventud, por decirlo de alguna forma. Ah, y esta sensación me pareció especialmente compleja de por qué aparecía esta sensación, que había generado esta situación, ¿no? Si quieres llamar de alguna forma, de flotabilidad, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante y a partir de aquí, pues también hablando con Fernán Seco, pues me comentó cuál era su uso, cómo lo utilizaba él y qué beneficios. Te comentó su caso de hiperhidrosis, entiendo yo, Sí, me ¿no? comentó su caso de hiperhidrosis, aparte me planteó también diferentes pacientes que él había tratado, me enseñó las historias clínicas, las evoluciones y a partir de aquí, pues, teniendo claro qué me había afectado en mi caso, de qué forma había interactuado en mi caso, vi que alguna cosa sí que hacía. ¿Qué es para ti el Sí. éxito, Tony? a hacer las cosas como tú crees que las tienes que hacer y hacerlas dentro de un parámetro de tranquilidad. No tiene por qué estar vinculado exclusivamente al glamour o a la fama. ¿Y tú crees que en eso cambiará el mundo a mejor? Hostia,
si sacas el coronavirus ya será de cojones, ¿eh? A ver, Mesa puede ser un gran complemento, puede ser un elemento interesante. Seguramente, conforme vayamos evolucionando en la investigación, podría ser un elemento de cambio paradigmático en el abordaje de algunos pacientes. Sí, sí, no, o sea, cambiar el mundo es muy fuerte, ¿vale? He Pero dicho puede cambiar el mundo a generar mejor, un no cambio. implica cambiarlo todo. Ah, sí, sí, sí. Pero, pero sí que puede Vamos, ser un elemento interesante en el abordaje del fisioterapeuta. Sí, sí. vamos a dar pie a más preguntas. No sé si me he perdido alguna pregunta de antes. ¿Quieres añadir tú algo, Tony? Mm, inicialmente, no sé. Inicialmente, no sé si hay alguien que le Mm. interese alguna cosa en concreto. Bueno, cuéntanos tus proyectos a futuro. ¿Dónde estará Tony Román en 5 años? Pongo el cargador. Proyectos de futuro. Sí. A ver, proyectos de futuro que yo pueda tener. De momento empezar a trabajar. Ese sería el proyecto de futuro más inminente y más necesario. A partir de aquí, yo creo que la situación y creo que de momento recuperar como mínimo la situación actual al COVID-19. Una vez lo recupere, pues sí que inicialmente creo que proyectos de investigación pueden ser interesantes, que pueda tener por la mano, ¿sí? Que se puedan desarrollar, que se puedan observar y que puedan dar un poquito de tangibilidad a algunos parámetros de técnicas que yo hago y que a día de hoy pues le faltan un poquito de investigación. Yo creo que puede ser un elemento interesante. Muy bien. Estabas contando de tus proyectos de futuro. Entiendo que una es investigar sobre NESA en Sí, bruxismo, o sea, en ATM. puede ser un tema interesante. Sí, sí. Hacer ¿Cómo una pequeña. cómo plantearías una primera investigación en ATM con NESA? Claro, una primera investigación de ATM con esa inicialmente tiene que ser compleja. Inicialmente valorar qué parámetros queremos evaluar, si dolor orofacial, si disfunción craneomandibular, es decir, dificultades articulares o afectaciones de carácter muscular, ¿sí? Entonces, una vez planteado el tipo de afectación, pues hacer una vía de abordaje. En este caso yo lo plantearía de forma exclusivamente con esa, sin otro tipo de Ujú. terapia, para que no Totalmente, entorpezca. totalmente de acuerdo, ¿no? Pues como Para, para poder publicar y para efectivamente. poder hacerlo bien. Sí, Aquí sí. preguntan un poco estudios que estamos llevando a cabo, Centro Médico Terapéutico. En la Agencia del Medicamento tenemos varios estudios. El que está más avanzado es sobre vejiga hiperactiva, con 2 hospitales. El grupo Hospiten en Santa Cruz de Tenerife y el materno infantil, no, el materno en Las Palmas. Otro de síndrome regional complejo de tipo 1 en el Hospital MAZ en Zaragoza. Todos son de doble ciego porque va por la agencia, comité ético, etcétera. Luego otro sobre modulación del sistema nervioso autónomo vegetativo en el Hospital La Paz, en neurología, con el profesor Superior Díez Tejedor, donde se mide también valora la hiperhidrosis. Bueno, hay una escala, una cadena de estudios en marcha, ¿no? Entonces, todo esto se puede solicitar por correo electrónico. Podemos probarlo con Pregunta el bruxismo de tema de vigilia. probarlo, pregunta el tema de probarlo con bruxismo de vigilia. Sí, sería interesante hacer un estudio, una valoración en un paciente con bruxismo de vigilia. Puede ser interesante. A nivel de valoración electromiográfica es mucho más sencillo, porque claro, cómo abordas para trabajar sobre un bruxista del sueño,
tienes que tener varios parámetros que son complejos. Uno, polisomnografía y después electromiografía nocturna. Entonces, se tendría que llevar a cabo un convenio con alguna clínica especializada en estudios polisomnográficos, ¿sí? Y ver la En esta, logística. Creo que en su momento vimos proveedores, sí. ¿no? Vimos unos proveedores de electromiografía nocturna, etcétera, Sí, ¿no? sí, eran. Lo que pasa es que son muy caros, Sí, sí, ya lo recuerdo ya. y son de un solo uso. Y aunque estén avalados para hacer estudios electromiográficos, ah, o sea, 100 euros me parece, o sea, descabellado por un Sí, 100 electromiografía. 100 euros por uso, ¿no? Por Sí, un sí, solo por un piso, ¿eh? uso, por un Por un uso. uso, ¿eh? Sí, Sí, para lo el bruxismo recuerdo. de vigilia, me comenta Centro Médico Terapéutico, sí, el tema sería más sencillo en el aspecto de poder hacer valorar a nivel electromiográfico durante la vigilia. Ah, sí, con escalas a nivel masticatorio, hay diferentes escalas que se podrían utilizar, sí, sí. Sería más sencillo con un bruxismo de vigilia que con un bruxismo nocturno, a nivel de organización y a nivel sobre todo económico, a nivel de estructura, ¿eh? Sería mucho más sencillo. Lo que pasa que, claro, son dos entidades diferenciadas, que es lo que decimos. Una cosa es el bruxismo de vigilia y otra cosa es el bruxismo nocturno, o sea, del sueño. Y en este aspecto serían dos estudios para un parámetro que recibe el mismo nombre, pero que tienen funcionamientos diferentes. Sí, sería cambiar también el protocolo de tratamiento, también se debería Sí, de replantear. sí, sí. Y bueno, el de donde se revalúa también los criterios de inclusión y exclusión, si están medicados o no, ¿no? Sí, sí. También supongo que el bruxismo de vigilia va por picos, ¿no? Si tienes mucho estrés, si estás encerrado Mm, por el coronavirus, ¿no? Como por picos, ¿no? Un procesos, pero sí, sí sería sí, sí. interesante. Y en ese componente también valorar electroencefalografía, ¿no? O Sí, incluso valorar otros parámetros o niveles de sí, cortisol claro, o- pero ¿Mm? esto ya son elementos de complejidad, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí. Pero para eso está la universidad, ¿no? Para coordinar y sí, ayudar. sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Tony, por tu tiempo De desde nada, Barcelona. muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, esta entrevista queda guardada aquí 24 horas en el directo y cuando ya esté editado pues ya os avisaremos. Gracias, Perfecto, muy bien. Tony. Gracias, Eitaro, a ti. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, Neu.